la constancia. ¿Ok? Pues muy bien. Entonces vamos a continuar con nuestro avance correspondiente y para esta sección vamos a analizar lo que sería el sistema de muestreo y el proceso de recolección de los datos que facilitarían el desarrollo precisamente del proceso de recolección de evidencia o de datos. Empecemos por analizar qué es una muestra o qué sería en este caso una población para que podamos de alguna manera entender, pues estaríamos hablando del conjunto o la totalidad de posibles actores que estén influidos precisamente por eh, por, por lo que es la investigación. Entonces, supongamos que nosotros vamos a hacer una investigación a nivel de la carrera de ingeniería financiera. La población total, estamos hablando de la totalidad de los integrantes que forman parte de la carrera. Estaríamos diciendo que nuestra población es de 3.300 personas. Ahora, evidentemente, cuando nosotros levantamos información, llegar a los 3.300 pues es casi una tarea titánica, es algo muy complicado, muy difícil. Es por eso que se busca precisamente tomar pequeñas muestras que de alguna manera, que éstas por supuesto cumplan con ciertos requisitos establecidos, como es por ejemplo que las muestras sean aleatorias, que sean representativas, con el objetivo de poder hacer que lo que nosotros podamos obtener como información de esa muestra, pues prácticamente no solamente sea válida, sino que represente lo que realmente sienten y crean los 3.300. Para poder entonces llegar a ese nivel, tengamos un nivel de error o de probabilidad de error prácticamente ínfimo o que esté dentro de los límites permisibles, debemos precisamente de seguir un método de muestreo. Y ese método de muestreo básicamente vamos a hablar de dos tipos. El probabilístico, que es el más importante, y el no probabilístico. ¿Qué implica el probabilístico? En términos sencillos, para que todos podamos entender, es que este se defina a través de la aplicación de una fórmula en el cual nosotros una vez que introduzcamos aquellos factores como es el grado de error, la probabilidad de error, así como también la probabilidad que pueda existir de poder acceder a la información o el nivel de ocurrencia, a partir de ahí pues nos va a generar que la muestra al 95% de probabilidad de ocurrencia tendría que ser 220, 250, 300 las personas que van a ser encuestadas. Esa es la principal diferencia con las muestras no probabilísticas, que no necesitamos, como que dice, tener una muestra tan alta como esta, sino que cumpla con los propósitos en este caso, de la investigación. Supongamos que nuestra investigación dice que queremos examinar cuál es el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de primer semestre. Entonces, para ello, posiblemente podamos hacer entrevistas a los docentes que dictan las materias o asignaturas del primer semestre, de tal forma que las personas que nos van a otorgar los datos serán precisamente un público objetivo, un público que sea concreto y que nos facilite la información necesaria para poder precisamente evaluar y cumplir con el procedimiento o el método científico preestablecido. Entonces, dentro de esto vamos a tener nosotros, por supuesto, este sistema de muestreo que podemos decir que nosotros vamos a emplear, que va a ser probabilístico, que va a tener, por supuesto, varios subtipos, entre los más importantes, el aleatorio simple, el estratificado, el sistemático y el por conglomerados, que nos va a garantizar que podamos desarrollar un sistema de muestreo que cumpla con estos requisitos que nosotros habíamos mencionado. Todo este procedimiento, una vez que nosotros cumplamos con este procedimiento, vamos a obtener la información o los datos necesarios para poder, una vez que los tengamos, poder precisamente analizar estadísticamente a través de
una muestra a través de un programa, un software estadístico, como puede ser, por ejemplo, el SPSS o cualquier otro programa o software que nos permita precisamente cumplir con este objetivo. Dentro de estos métodos, decíamos que los más importantes son precisamente el primero. Supongamos, para que podamos entenderle, supongamos que se pretende introducir al mercado un nuevo producto lácteo. Entonces, ¿qué va a ser introducido al municipio? Al ser el municipio un, un ente demasiado grande, supongamos que esta es la mancha urbana, que va a implicar que es imposible llegar a una población de un poquito más de 2 millones de habitantes. Es casi imposible. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué debemos de hacer precisamente para esto? Vamos a emplear el primer muestreo, el primer subtipo, que sería por conglomerado. ¿Qué va a implicar? Que en función al tamaño, en función a las características topográficas, nosotros podamos dividir. Supongamos que solamente lo vamos a dividir por conglomerados o simplemente por área. Entonces estamos utilizando precisamente un muestreo por conglomerados. Ahora, lo más lógico que me dice ya en la práctica sería dividir lo que sería todo el área o la superficie total del municipio por distritos municipales, que en este caso serían 15 distritos municipales. Pero para hacerlo un poquito más sencillo y para que ustedes lo entiendan, lo vamos a dividir en solamente 4 etapas. Entonces, si hacemos esto, pues estaríamos diciendo que vamos a dividirlo para poder levantar información de una manera mucho más efectiva. El segundo elemento que vamos a utilizar es precisamente el método simple. Vamos a decir, por ejemplo, que para el cuadrante 1 vamos a tomar muestras que van a ser al azar, completamente al azar, en 5 unidades vecinales por cada uno de los cuadrantes. ¿Ok? Si hacemos esto de una forma aleatoria, estaríamos ya utilizando nuestro segundo método. Ahora, cada uno de estas pequeñas X sería lo que nosotros conocemos como una unidad o como un barrio. ¿Esto qué va a implicar? Pues que cada barrio, ustedes saben perfectamente que cada barrio pues tiene un sinnúmero de calles. Pero supongamos que esta unidad, para que podamos entenderlo un poquito más, que esta unidad vecinal pues solamente tiene, como quien dice, 4 calles. ¿Ya? Supongamos que se presenta así. Esto solamente para un tema de que ustedes puedan comprenderlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues levantar la información en las 4 calles, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar el muestreo sistemático. Para ello, cada una de estas calles va a seguir un procedimiento preestablecido que va a ser completamente sistemático. Por ejemplo, cada calle, por supuesto que hay un sinnúmero de casas, ¿no es cierto?, que están distribuidas en la misma. Y vamos a decir, eh, a ver, la casa 1 sí, saltamos 2 y la siguiente casa sí. Dejamos 2 y la siguiente casa sí. Saltamos 2 y la siguiente casa sí. Y esta sí. Dejamos 2 y esta sería sí. Dejamos 2 y esta sí. Y así sucesivamente en cada una de las calles que formaría parte de esa unidad vecinal. Entonces, seguimos un procedimiento preestablecido en el cual nosotros podemos levantar la información de manera muy clara y muy precisa. Ahora, ¿cómo utilizamos el muestreo estratificado? Pues es muy sencillo. Aquí vamos a emplear datos que en función a las características de la investigación nos va a servir muchísimo, como por ejemplo
edad de los encuestados, tema género, podemos hablar también de nivel socioeconómico o nivel de conocimiento que podemos clasificar para poder estratificar nuestros resultados de tal forma que nosotros podamos hacer, por ejemplo, campañas o una estrategia de marketing adecuada y pertinente. Supongamos que para los requerimientos que tiene o el propósito de la investigación. Supongamos que dentro del plan de negocio queremos introducir nuevas paletas o nuevos helados o nuevos picolés. Picolés de leche, picolés o paletas al estilo mexicano. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Tenemos que entonces preguntarles eh, por edad o por estratos, para que luego, imagínense que en nuestras encuestas, en nuestro estudio, nos va a decir que los chicos que están entre la edad de 9 a 14 años estarían dispuestos a comprar nuestras paletas casi en un 95% de probabilidad. ¿Qué va a significar esto? Que nosotros podamos centrar nuestra estrategia de marketing a un público precisamente adolescente. Por ende, no solamente la etiqueta o el nombre del nuevo producto deberá ser precisamente asequible, deberá precisamente tener una forma que llame la atención de un público joven. Fíjense entonces estos métodos de muestreo, esta información que nosotros podamos obtener bajo esta metodología, nos pueden precisamente ahorrar muchísimo dinero, pero por sobre todo puede hacer que hagamos una gestión empresarial, una gestión estratégica mucho más adecuada y pertinente. Entonces, de esa forma, por supuesto, utilizamos los 4 métodos de muestreo que son los más importantes y que se presentan en cualquier proceso de recogida de información. Para hacerlo, existen 2 grandes métodos que son los que nosotros comúnmente utilizamos. El primero, por supuesto, y el más complicado, el más caro, sería precisamente el censo, que como todos sabemos, el censo se lo desarrolla cada 10 años debido al alto costo, a la inmensa cantidad de recursos humanos y económicos, técnicos, logísticos que se necesitan debido a ese elevado eh, costo, pues prácticamente es casi imposible poder desarrollarlo como un método o una estrategia que nos permita incluso hacer una investigación. Es imposible llegar a los 3.330 estudiantes que tiene la carrera. Para ello vamos precisamente a utilizar encuestas por muestreo. La encuesta por muestreo nos permite sacar conclusiones y esas conclusiones extrapolarlas al universo total de nuestra población. Es decir, nos va a garantizar precisamente como parte de este elemento, nos va a garantizar el poder llegar a una sociedad, de llegar casi al 100% de nuestra población con resultados prácticamente similares o iguales a los que nosotros obtendríamos si es que estuviéramos haciendo un censo. Por consiguiente, el muestreo nos va a permitir agrupar datos, comparar datos estadísticos, analizar los mismos y hacer, por supuesto, una interpretación. Eh, por ende, la encuesta se convierte en uno de los métodos más económicos, más relevantes, de mayor utilización en el mundo, porque de manera muy sencilla, muy rápida, de una forma muy técnica podemos encontrar lo que piensa precisamente la población y por supuesto obtener resultados 100% creíbles con un grado de error muy bajo. Para ello es importante que nosotros podamos, por supuesto, diseñar estas encuestas. Para ello tenemos que saber precisamente, lo primero que vamos a hacer es seleccionar el tipo de encuesta. ¿Qué tipo de encuesta queremos hacer? De las tradicionales a las cuales prácticamente con papel y lápiz
se llena, o vamos a utilizar encuestas que sean a través de, que se desarrollen a través de teléfono, a través de correo electrónico, a través de redes sociales. Es decir, hoy en día nos facilita precisamente, hay un sinnúmero de tipo de encuestas que se pueden utilizar y que están disponibles para todos. El segundo elemento que tenemos que hacer es diseñar el cuestionario, y para ello nosotros tenemos que, por supuesto, que saber de que existen tres formas de cuestionarios. Para ello, por ejemplo, podemos utilizar las preguntas abiertas, en las cuales podemos decir, eh, a ver, una pregunta común corriente puede ser, eh, ¿a usted le gusta el fútbol? Y bueno, esa es una pregunta y le vamos a dar opciones para que elija el encuestado, sí o no. Esto sería, como quien dice, una pregunta cerrada. Una pregunta abierta, pues sería, eh, ¿qué opina sobre la selección boliviana? Con seguridad que aquí los encuestados pues van a poder precisamente explayarse y nos van a decir cuáles serán sus criterios. Esta sería una pregunta que es prácticamente abierta. Y también tendríamos el tercer tipo de pregunta, que es la mixta, en la cual nosotros podemos preguntar y por supuesto a la vez tanto preguntas abiertas como también preguntas cerradas. Por ejemplo, podríamos llegar a decir, ¿a usted le gusta el dulce? Sí, no, justifique su respuesta. Y esta sería una pregunta que sea mixta. Es decir, podemos emplear estas tres variables, los tres tipos de preguntas que, por supuesto, antes de empezar, antes de iniciar con todo este proceso, nosotros tendríamos que ya tener definido nuestra boleta censal. Para ello, una vez que se tiene nuestra boleta censal, ya desarrollar el plan de muestreo y, por supuesto, desarrollar la etapa de levantamiento de información. Este levantamiento de información va a permitir precisamente obtener los datos que nosotros necesitamos para nuestra investigación. Una vez que se ha desarrollado esta, hay que recoger la misma, hay que tabular y hay que generar, por supuesto, las condiciones para el trabajo que estamos desarrollando. Entonces, decíamos que los tipos de encuesta pues, pueden ser la directa o la personal, que es la que normalmente se utiliza, la telefónica, la autoadministrada y la que son en línea, que es la más usual hoy en día y que, por supuesto, se está empleando muchísimo, por ejemplo, a través de lo que son los formularios de Google, que es una herramienta muy fácil, muy sencilla, pues precisamente de poder obtener información de una manera muy rápida. Hablemos ahora de lo que serían la recolección de información. ¿Cómo podemos recolectar la información? Inicialmente podemos mencionar que existen dos tipos de fuentes. La fuente primaria y la fuente secundaria. Las fuentes primarias serían aquellas que nosotros como investigadores estamos precisamente recolectando, por ejemplo, a través de la encuesta, la entrevista o la observación. Y la fuente secundaria es aquella información que nosotros estamos obteniendo a través de datos generados por el ICSE, datos del INE, del Banco Central de Bolivia, esa información que ya ha sido elaborada
o predesarrollada por otro organismo o otra institución, se convierte en fuente secundaria. Es importante también aquí que podamos recordar de que prácticamente esto se desarrolla en función, este tipo de fuentes están relacionadas con lo que es el marco metodológico. Ahora, cuando nosotros hablamos del marco teórico, también tendremos fuentes primarias y fuentes secundarias. Estas fuentes primarias, para que no se nos olvide y no nos confundamos, serían, por ejemplo, aquellas donde la información se encuentra de forma extensa, completa. Por ejemplo, la que nosotros vamos a encontrar en libros, en artículos científicos, o en tesis de grado. Y las fuentes secundarias son aquellas que se encuentran en una información de forma resumida, como por ejemplo Google, Rincón del Vago y otros que ya nosotros habíamos, por supuesto, mencionado que debemos de recurrir precisamente a las fuentes primarias. Entonces, esto es importantísimo que lo podamos recordar, que lo podamos precisamente tener bien claro, porque se genera una cierta confusión al momento precisamente de ver y analizar lo que sería las fuentes primarias, tanto en el marco metodológico como en nuestro marco teórico. Ambas son importantísimas y los dos, por supuesto, tienen que saberse diferenciar. Las técnicas más utilizadas para poder levantar la información, para poder recolectar, sería la encuesta, la entrevista, la observación. Para ello, por supuesto, va a ser necesario poder tener en cuenta los instrumentos y los registros para cada una de estas técnicas. Dentro de esto, por ejemplo, nosotros decimos que vamos a tener técnicas que son exclusivas para lo que sería el enfoque cuantitativo, y también tendremos técnicas para el enfoque cualitativo. Por ejemplo, en el caso de la encuesta, que de repente sería la más compleja, como instrumento nosotros podemos tener el cuestionario, vamos a tener una escala de Likert, por ejemplo, una prueba de conocimiento, y podemos, por supuesto, obtener esta información, ya sea simplemente a través de papel y lápiz o a través de un formulario de Google. Entonces, para tomarlo muy en cuenta que cada técnica tiene sus propios instrumentos y cada instrumento tiene, por supuesto, los registros necesarios para poder tomarlo muy en cuenta. Cuando nosotros desarrollamos precisamente un perfil de tesis, eh, nosotros debemos de tener en cuenta que es indispensable el poder precisamente establecer un cronograma. Una vez que ya hemos definido, una vez que hemos trabajado con todo lo que sería precisamente el marco metodológico, debemos de concluir con lo que sería precisamente un cronograma de actividades, que para ello es indispensable que nosotros manejemos lo que viene a ser las gráficas de Gantt o el diagrama de Gantt, que se puede obtener a través del uso de Microsoft Project o simplemente a través del Excel. Para aquellas personas que les gusta trabajar con Excel, se puede generar diagramas muy similares a lo que estamos viendo, lo que estamos mirando, e incluso hasta más bonito, con un mayor detalle, pero eso evidentemente implica un poquito mayor de experticia. Pero estamos en una época en la cual el conocimiento no es, como quien dice, mezquino a nadie. Por consiguiente, aquella persona que de repente no sepa elaborar un cronograma utilizando lo que viene a ser los diagramas de Gantt, entonces pues ingresan un ratingo a lo que sería YouTube, busquen diagrama de Gantt con Excel y van a ver que existen cientos de tutoriales que les va a facilitar, que les van a permitir que ustedes puedan desarrollar lo que viene a ser, por supuesto, un diagrama de Gantt utilizando Microsoft Excel. Ahora, si tienen más conocimiento y aplican lo que viene a ser Microsoft Project, pues bienvenido, como quien dice, ¿no es cierto? Por supuesto que cada perfil
se debe de contar, se debe de elaborar lo que sería un presupuesto que para un futuro ingeniero financiero, pues elaborar una base en cuanto a lo que serían nuestros ingresos y nuestros egresos resulta, por supuesto, demasiado sencillo. Por consiguiente, no vamos a entrar a detalle cómo se debería precisamente de elaborar lo que sería un presupuesto básico para la realización de una tesis de grado. Pero aquí tienen, por supuesto, un pequeño ejemplo que nos permitiría precisamente desarrollar nuestro perfil. Ahora, para poder contrastar lo que se está mostrando, aquí pareciera ser que estamos hablando de una tabla en la cual vamos a definir cuáles serían precisamente los costos necesarios para la realización de una tesis. Pero básicamente debemos entenderlo precisamente el tiempo y los costos necesarios para para poder poner en práctica lo que nosotros estamos haciendo, para que mi perfil se convierta en una tesis de grado. Y no solamente eso no implica el proceso de encuadernación y esas cositas, sino el hecho de poder precisamente desarrollar, ejecutar la tesis o el perfil de tal forma que, por supuesto, los costos probablemente se eh, crezcan precisamente por este objetivo. Una vez que nosotros tenemos y pretendemos, ¿no?, convertir nuestro perfil en una tesis de grado, debemos precisamente de hacer un procesamiento de la información. Es indispensable que podamos utilizar para este fin lo que sería, por ejemplo, una tabla MACAT. Esta tabla MACAT, ¿qué nos va a permitir? Que es la matriz de actividades y consistencia de tareas, de actividades y tareas. Esta nos va a permitir identificar los objetivos que nosotros que hemos colocado, precisamente los objetivos específicos que hemos colocado en nuestros objetivos. Luego, definir las actividades que se van a desarrollar para que el conjunto de actividades que se vayan a desarrollar en el objetivo número uno permitan, por supuesto, que el objetivo se alcance, que el objetivo se contraste. Finalmente, hay que describir cuáles serían las tareas necesarias para que cada una de las actividades se desarrollen. Entonces, lo que hacemos es precisamente un desglose de los objetivos, de las actividades y las tareas necesarias para poder precisamente contrastar nuestros objetivos. Una vez que tenemos nuestra tabla MACAT, simplemente ya ejecutamos la misma y una vez que hemos hecho esto, tenemos la información, tenemos los datos, lo que debemos de hacer es precisamente de ordenar, agrupar los datos, alinear, a ordenar la información y por supuesto eh, utilizar un software estadístico para poder medir, por ejemplo, las medidas de tendencia central, las medidas de estadística inferencial, pues existe, como que dice, un sinnúmero de análisis estadísticos que nosotros podemos utilizar para este fin. Luego de haber sometido precisamente nuestros datos a un análisis estadístico con ayuda de un software, vamos nosotros a hacer un análisis de los resultados obtenidos. Para ello, simplemente lo que debemos de hacer es precisamente hacer una correcta interpretación, ayudados, por supuesto, por nuestro marco teórico. Hayamos dicho que el marco teórico, su principal función es precisamente la de servir como base para el proceso de interpretación. En base a una investigación cuantitativa, seguiremos una interpretación que sea deductiva, que implica que partimos de lo general, de la información preexistente, de la literatura o de la revisión o referencia bibliográfica que hemos obtenido, para luego hacer una interpretación ya muy particular de los resultados obtenidos y que se están mostrando en la figura tanto o en la tabla número tanto que estamos precisamente mostrando en la parte de resultados. Y a eso sería precisamente el análisis de resultados, que se convierte en la reflexión de los mismos para poder precisamente, de alguna manera, pues empezar a contrastar nuestros objetivos, para poder ir demostrando que los objetivos se han alcanzado.
o no. Y finalmente, toda esta información va a ser la base para probar la hipótesis de nuestra investigación. En esta etapa, nosotros vamos a seguir básicamente 7 fases. La selección del programa estadístico, por ejemplo, SPS. A mí me gusta personalmente trabajar con este porque es un software muy sencillo, que se asemeja muchísimo a lo que es el Excel, pero que por supuesto tiene muchísimas ventajas sobre el Excel y que en muy poco tiempo, una vez que ya se ha llenado la información, donde se cuenta con los datos y con todas las variables, ejecutar y hacer los análisis correspondientes, como quien dice, es cuestión, como quien dice, de solamente de segundos. Explorar los datos, analizamos de forma descriptiva, visualizamos precisamente cada una de las variables, evaluamos la confiabilidad de los mismos y precisamente hacemos las pruebas estadísticas para poder probar si la hipótesis se rechaza o se acepta la hipótesis de investigación. Y precisamente en el caso de que fuese necesario, realizamos algunos análisis adicionales para ya finalmente preparar los resultados, presentar las tablas, las gráficas, los cuadros que nosotros estamos precisamente mostrando. En este sentido, lo que vamos a hacer es precisamente utilizar estas herramientas estadísticas para poder sacar cuadros y figuras muy similares a lo que les estoy mostrando en este instante. Una vez que se tienen los cuadros, volvemos a insistir en esto. Al ser una investigación cuantitativa, inicialmente, después de haber mostrado el gráfico, inicialmente haríamos, como esto es una investigación cuantitativa, entonces hacemos un análisis deductivo, es decir, de lo general a lo particular. ¿Qué implica esto? Volvemos a insistir que basados en, en nuestro marco teórico, sustentamos los resultados. Luego, en una segunda etapa, ya pasando a la parte particular, ya analizamos lo que serían los resultados mostrados en el proceso precisamente de investigación. Entonces, prácticamente, una vez que se tienen los gráficos, las tortas, diagrama de cajas y todos los gráficos que se vayan a generar, es simplemente ya pasar a lo que sería la interpretación de los mismos. Entonces esto es muy importante porque nos permite precisamente ya encubrarnos y llegar precisamente a lo que sería nuestra tesis, convertir nuestro perfil en una tesis de grado. ¿Qué implica esto? Que el perfil de tesis tiene o representa aproximadamente un 35 a un 50% de avance de nuestra tesis de grado. Si nuestro marco metodológico está bien elaborado, si tenemos si está elaborada de forma muy clara lo que viene a ser en este caso nuestro alcance, nuestro diseño, las técnicas que vamos a emplear, si hemos utilizado una tabla MACAT de una manera espectacular y muy eficiente, con seguridad, y por supuesto que hemos descrito qué vamos a hacer en la parte de levantamiento de información, cuáles son las técnicas, si hemos definido de forma clara lo que sería lo que es nuestro método de muestreo, pues en la parte de resultados, pues ya simplemente tendríamos que colocar ya los resultados, los gráficos obtenidos para una posterior interpretación de los mismos, ayudados de nuestro marco teórico. Muy bien, y con esto pues estaríamos, como quien dice, concluyendo con nuestro avance correspondiente. Pasaríamos a la resolución de las dudas y consultas que tengan al respecto.